Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, hay noticias de mar que uno tiene que proponer con preocupación, pero sobre todo con vergüenza y con dolor. Otra vez volvieron a sacar a las patadas a nuestro glorioso Ejército Nacional de un lugar del Cauca, de Timba. Los soldados salen empujados, vueltos pedazos moralmente por una comunidad a su turno manejada por los bandidos narcotraficantes de las FARC o del ELN. Y eso es inaudito. Uno no lo puede aceptar, no lo puede comprender. El ejército es nuestra gran insignia, el ejército es nuestro poder moral, el ejército lo es todo. ¿Cómo es posible que lo dejemos maltratar? ¿Y cómo es posible que no haya un ministro de defensa con la visión y con el carácter suficiente para decir el ejército no se deja expulsar de ninguna parte? No hay ningún lugar del territorio nacional donde el ejército no puede estar. Lo que pasó en Timba es de una gravedad extraordinaria. No de mar. Echaron al ejército. Nuevamente, doctor Fernando, en Colombia desde hace unos cuantos años hace carrera la posibilidad que tienen los ciudadanos de maltratar a la fuerza pública, y en este caso fue al ejército y a hombres de la policía que precisamente, doctor Fernando, desarrollaban labores de registro y control al corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Las tropas estaban realizando labores de control en esa zona, fueron atacados por 3 sujetos que se movilizaban en una camioneta. En una reacción lograron interceptar el automotor, lograron que los criminales lo abandonaran y al hacer la verificación encontraron que había material de guerra dentro de ese vehículo. Después hubo un hostigamiento desde el casco urbano por parte de hombres de la guerrilla, quienes según las autoridades son parte de la estructura Jaime Martínez de las FARC de alias Iván Mordisco. Luego de estos hechos, cuando la fuerza pública enfrenta a los terroristas, varios ciudadanos sacan a gritos y a madrazos a la fuerza pública. Esto no lo entiende nadie. ¿Cómo es posible que los defienden de los terroristas y terminan expulsados de esta manera? Veamos el video de lo que ocurrió en las últimas horas en Timba, departamento del Cauca. Bueno, ese sujeto que tal vez sea candidato a un premio Nobel del buen lenguaje, ese sujeto debería estar preso por ataque a la fuerza pública. Pero aquí no pasa nada. Lo único que pasa es que el ejército, lo doloroso de todo es que el ejército se fue, ¿no? Sacaron a los soldados. Claro. Ejército y policía abandonaron la zona. Que queda en manos de Mordisco y desde luego en manos del narcotráfico. Póngale la firma que esa es una región de narcotráfico. Póngale la firma. Todos esos gritos, todos esos madrazos que escuchamos tienen una última realidad, la cocaína que pasa por allá. Pero además, o hacen las cosas de esa manera o se atienen a las consecuencias con los terroristas de las FARC, porque además no hay solución de continuidad en temas de seguridad, doctor Fernando. Aparecen durante un tiempo los hombres de la fuerza pública y luego se retiran y queda la gente en manos de los terroristas de las FARC que sin mediar palabra pues actuarán en contra de ellos. Muy difícil la situación del departamento del Cauca y por supuesto ni a Francia Márquez, que es del Cauca, y mucho menos a Gustavo Petro les importa lo que esté pasando con la población civil que queda en medio del fuego, por supuesto, de la fuerza pública tratando de recuperar el territorio y de los terroristas que se niegan a dejarlo precisamente porque allí es donde se concentra uno de los lugares de mayor siembra de coca del país. Bueno, no cabe duda ninguna, eso es lo que pasa.
El nombre del juego es cocaína y estamos en manos de la cocaína. Bueno, Demar, contemos al oído qué pasa con Laura Sarabia, que no es la mejor vestida de Colombia, ¿no? Pero, en fin, esto no es un problema de modas, Decía la sino gente en redes sociales que parecía que estaban asistiendo a unos 15 años. La gente es muy cruel. bueno, ¿qué pasa con Laura Sarabia? Bueno, el proceso contra Laura Sarabia, todo mundo cae, todo mundo termina investigado por la Procuraduría y por la policía, perdón, por la Fiscalía, pero no pasa absolutamente nada con la señora Laura Sarabia. Lo más reciente tiene que ver con una investigación disciplinaria a 6 hombres de la policía que están involucrados en las chuzadas, interceptaciones ilegales a Norelvis Mesa, la que fuera niñera de Laura Sarabia, quien terminó, doctor Fernando, siendo perseguida, torturada, investigada, sometida al polígrafo por cuenta de unas maletas con plata que se robaron de la casa de Laura Sarabia. ¿Quién dio la orden de interceptarla? ¿Quién dio la orden de interrogarla de manera ilegal? Pues es la gran pregunta. Por ahora solamente caen hombres de la policía. Recordemos que hay un coronel que perdió la vida y nos dicen que fue porque se suicidó. ¿Recuerda usted la noticia? Eh, Va el coronel Dávila. Y todavía queda el otro coronel, que es el hombre cercano a la seguridad del presidente, Gustavo Petro, que ha dicho que él va a la justicia penal militar, que él no tiene por qué ir al juez ordinario por lo que haya ocurrido. Lo cierto es que la Procuraduría General de la Nación ordenó la investigación contra 6 agentes de la DIJÍN, de la policía, por esas interceptaciones ilegales contra Marelvis Mesa y Fabiola Perea, que fueron las empleadas de Laura Sarabia. Eh, Esto se avanza por ese lado. Lo que no avanza por ninguna parte es, por supuesto, qué hay, qué pasó, quién dio la orden, qué tiene que ver Laura Sarabia en todo esto y por qué no le cuentan al país cuánta plata y por qué tenía esa cantidad de plata en la casa la hoy eh, directora del DPS, pero me dicen que va a ir nuevamente a Palacio a ser secretaria general del presidente Gustavo Petro. Ah, no les sirvió el Departamento de Prosperidad Social. Yo creo Bueno, que de servirle le puede servir. Otra cosa es que sepa qué hacer con eso. La veo es encartadísima. la favorita del régimen, Laura 11 Sarabia. billones de pesos de presupuesto tiene Laura Sarabia. 11 billones de presupuesto. Una señora que no estudió economía, que no estudió finanzas, que no estudió administración de empresas y maneja 11 billones de pesos, más de lo que maneja el más encopetado de los ejecutivos del país. Es una cifra sencillamente gigantesca, colosal, 11 billones de pesos. Más que muchos ministerios, el del deporte, ciencia y tecnología, TIC, interior, cultura, no tienen ni de cerca semejante presupuesto. Muy bien. Bueno, Demar, y sigue el ataque miserable al general Arias Cabrales, uno de los hombres decisivos en la recuperación del Palacio de Justicia y que impidió un golpe de Estado, que era lo que querían dar entre Pablo Escobar y el M-19. Sí, señor, el de Gustavo Petro, aquel día trágico de octubre de 1985. Y el general Arias Cabrales sigue perseguido y ahora también está en la lista negra en los Estados Unidos. Pero ¿cómo puede ser esto, Demar? Cuéntenos. Doctor Fernando, lo que se conoció el 24 de noviembre, el viernes, es que definitivamente, en caso de que pudiera hacerlo, ir a Estados Unidos y entrar al país, es sencillamente imposible para el general Arias Cabrales, para su esposa, quien entiendo no lo acompaña ya, y también para sus hijos, para Marta Paulina Izaza y para Francisco Armando Arias. Realmente triste, doctor Fernando. Y mire, todo esto tiene relación con algo que es importante que se sepa. Nos han comentado al oído que hubo una carta muy reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, donde le reclama por los procesos en contra de los que estuvieron implicados en la rescate del Palacio de Justicia, para saber qué ocurrió con esos procesos, si hubo o no hubo sentencias, si hubo sentencias condenatorias o no.
Lo cierto es que Colombia no ha informado de absoluciones y de condenas a personas que estuvieron involucradas en los hechos. Pero además, doctor Fernando, tremenda injusticia en contra, por supuesto, de los hombres de la patria, de estos héroes que dieron su vida prácticamente por defender al país de un golpe de Estado. El fin de semana tuvimos la oportunidad a través de los canales de La Hora de la Verdad de conversar, doctor Fernando, con el doctor Jaime Castro, exministro de gobierno del entonces presidente Belisario Betancourt, que dio los detalles de cómo efectivamente se trataba de un golpe de Estado para judicializar, para juzgar, porque así lo llamaban los del M-19, al presidente en aquel momento por haber roto un supuesto cese al fuego con la guerrilla del M-19. De la Presidente mayor gravedad. Belisario Betancur. Sí, señor, de la mayor gravedad. Lo cierto es que Colombia no informa a la CIDH lo que terminó pasando en tema de condenas y absoluciones. Es importante que lo haga, pero pues obviamente hoy no sé cuál sea la idea o el tono del gobierno del presidente Gustavo Petro, si dejar esto en el silencio. Pero además me encontré con un detalle, verificando temas del Palacio de Justicia. El diario oficial del 17 de junio de 1986, en la página 60, indica algo que yo no sabía y que siempre creí era totalmente distinto, y es que el doctor Urán era abogado asistente del Consejo de Estado, no magistrado como lo presentan en las noticias en Colombia, queriendo que, doctor Fernando, darle a esto, eh, vaya uno a entender los bordes o la idea que tienen de querer hacer justicia a través de una gran mentira, porque no era magistrado como lo están presentando. Era un abogado, por supuesto, que asesinó el M-19. Pero además, otro detalle que me encontré, hay sentencia que indica que el único responsable, los únicos responsables de la muerte del doctor Urán son los terroristas del M-19. Y eso no se lo han comunicado a la CIDH para que lo sepa. Para que lo sepa, y entonces las herederas de Urán siguen intentando acciones para enriquecerse por cuenta de la tragedia, porque fue una tragedia que a este buen señor, un abogado que trabajaba en el Consejo de Estado, lejos de ser magistrado, no tenía nada que ver con la magistratura, eh, pagó con su vida el estar ahí en el momento que no era. Aquí en La Hora de la Verdad publicamos 2 reportajes que le hicimos a un magistrado ilustre que vio morir al doctor Horacio Urán, lo vio morir al pie y que le gritó, por Dios, no se pare, no se vaya para allá, quédese acá, cuando una ráfaga del M-19 lo asesinó. El magistrado Samuel Buitrago. Ahí está en nuestra biblioteca, en nuestros archivos históricos de La Hora de la Verdad. Y quiero mostrarle la prueba, doctor Fernando, de lo que estoy diciendo respecto del señor Carlos Horacio Urán. Veamos la imagen, que por favor ayúdeme a compartir pantalla. Aquí está una fotografía que logré obtener del diario oficial del martes 17 de junio del 1986. Ustedes ven en la parte superior izquierda, dice, los abogados asistentes del Consejo de Estado, doctores Carlos Horacio Urán Rojas, Urán con M. Ahí está, no magistrado. Parte de la deformación de la historia, doctor Fernando, que hemos padecido en Colombia. Sí, señor, siguen diciendo lo que les da la gana, pero ¿por qué se extraña usted que la Cancillería no conteste? No se le olvide que el presidente es el señor Petro, que era miembro del M-19, el que dio el golpe, trató de dar el golpe de Estado, financiado por Pablo Escobar, porque la historia hay que recordarla toda, completa. ¿Quién financió el armamento? ¿Quién financió todo el proceso? Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque quería que entraran estos bárbaros y que incendiaran como incendiaron los archivos del Consejo de Estado para que no aparecieran las sentencias de extradición en contra de Pablo Escobar. Y Eso es fue que, así. aparte de eso, doctor Fernando, y que lo confirma el doctor Jaime Castro en la entrevista que está en nuestro archivo también, de La Hora de la Verdad, está el intento, que lo comenta el doctor Jaime Castro, de Gustavo Petro por lograr una sonada en la cárcel Modelo en Bogotá para poder salir con sus camaradas de la guerrilla de las FARC a intentar apoyar lo que estaba ocurriendo en el Palacio de Justicia.
Se los dejo, ahí está, ya mismo en el chat les voy a poner a todos el link de la entrevista para que no se la pierdan. Es una entrevista que dura 1 hora, doctor Fernando, donde hay unas revelaciones muy interesantes de lo que pasó realmente ese día histórico, 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando los terroristas del M-19 intentaron tomarse el poder en Colombia con las armas. Bueno, Demar, en medio de aquella catástrofe que fue la toma y la recuperación del Palacio de Justicia, porque pues eso fue parte de la catástrofe. El gobierno no tenía otra alternativa, el ejército no tenía otra alternativa que jugarse valerosamente la vida para recuperar Palacio, que fue lo que hicieron. Salvaron la República, salvaron la República. Eso iba para un golpe de Estado, para un juicio político a Belisario Betancur. Era eso lo que pretendían estos sujetos, estos bandidos, estos criminales, todos los que participaron y los que no participaron por estar en la cárcel en ese momento. Son unos criminales. Bueno, y esos criminales ahora insisten y la Cancillería colombiana, desde luego, no contesta. Y no contesta, por ejemplo, diciéndole a la Corte Interamericana que desaparecieron 12 personas en medio de aquella confusión, de las cuales 8 aparecieron. Así es. Eso es clave. Y eso lo debería saber la Corte Interamericana, que ha condenado a Colombia y Colombia que ha condenado a gente también en medio del proceso. Eso es fundamental, porque la historia se sigue manteniendo y aquí, por supuesto, les duele y no quieren que aparezcan para poder mantener esta narrativa en contra de nuestros hombres de la fuerza pública. Vaya triste historia y, por supuesto, nada va a cambiar, doctor Fernando. El presidente es una persona que perteneció a ese grupo terrorista. Desde luego, y que era miembro activo del grupo terrorista, y esto no es un secreto, y él lo ha reconocido, y por eso, Se siente orgulloso de eso. se siente muy orgulloso, claro, claro. Y entonces ahora ordenan la JEP, que es un grupo desarmado, un grupo judicial armado de las FARC, ordena que quiten una La placa, placa sí, claro. placa conmemorativa de aquellas tragedias porque no dijo lo que el ejército hizo en la recuperación. Claro que debía decirlo. El valeroso, el glorioso ejército de Colombia entró al Palacio de Justicia y jugándose la vida rescató más de 200 personas e impidió un golpe de Estado. No, lo que quieren que digan es que el ejército desapareció gente, que el ejército asesinó gente. Vaya, vaya, vaya. Eso es lo que están buscando. Bueno, Demar, este gobierno ni para pagar nómina, ¿no? Ni para eso. Sí, sí, sí. El viernes, ministro de Hacienda salió a darle la cara al país porque ocurrió una cosa impensable, doctor Fernando. Hubo doble pago de la nómina a los empleados del Estado el día viernes. No hubo hackeo, no hubo nada distinto a una metida de pata monumental. La multimillonaria nómina de los empleados públicos del país se pagó 2 veces y tuvo que salir el ministro de Hacienda, el ministro de las TIC, el señor Mauricio Liscano, entre otros, a solicitarle a todos los empleados públicos que por favor no se fueran a gastar el dinero que les fue consignado en sus cuentas, porque para sorpresa todo el mundo, y es cierto, muchas personas hicieron llegar los mensajes por WhatsApp diciendo, increíble, acaban de pagar doble. Obviamente sacaron la alerta, el ministro dijo, cuidado, no vayan ustedes a gastar absolutamente nada de esto, porque esto puede significar inmediatamente una investigación disciplinaria y penal en contra de quienes se gasten el dinero que no les corresponde. Y en contra de quien pagó 2 veces no hay acción disciplinaria ni penal. Claro, esperamos que sí. Claro, doctor Fernando, tiene que haber. Bueno, No han bueno. no han dicho qué va a pasar, pero lo cierto es que por lo menos en el DAPRE, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerios de Defensa y de Salud, en el ICBF, en Invías, en Procuraduría, se pagó inclusive hasta 3 veces la nómina. Increíble que ni siquiera eso, que era pagar la nómina, lo hubieran podido hacer bien. Qué horror, qué horror. Bueno, El gobierno de cambio. el gobierno del cambio. Qué falta de rigor, qué falta de
compromiso, qué falta de sapiencia en el manejo de las cosas públicas, que hasta la nómina la pagan por duplicado. Increíble. Bueno, Demar, la reforma a la salud. Estamos hablando de la reforma a la salud un día ni otro. Eso no le camina a Petro. La gente no quiere la reforma a la salud y no es necesaria para las cosas que dice Petro que se necesita la reforma a la salud. No es necesario. ¿Que quiere hacer medicina preventiva? Pues haga medicina preventiva. ¿Con quiénes y cómo? Obviamente lo que quiere es traer supuestos médicos cubanos y venezolanos a que hagan proselitismo. Pero además ya fue un desastre en Bogotá, doctor Fernando. No es cuento de quien les está hablando. Revisen la historia de Bogotá, año 2015. ¿Qué pasó con la idea de la reforma de la salud preventiva en Bogotá? Fue un verdadero desastre. El piloto que arrancó en Bosa terminó en nada. Lo que hubo fue pérdidas millonarias por la idea del médico en casa. Ya esto lo habíamos vivido. ¿Qué ganan las de Gustavo Petro? Las de imponer su parecer. Cuando el alcalde fue un fracaso y quiere llevar ese mismo fracaso a nivel nacional. La reforma a la salud fue un fracaso. El esquema de basuras fue un fracaso. Ambas cosas las ha planteado a nivel nacional. Lo cierto, doctor Fernando, hoy había sesión en la Cámara de Representantes en la plenaria para continuar con la discusión de la reforma a la salud. Pero a última hora, la Secretaría General informó que la sesión se aplazaría para el martes 28 de noviembre a la 1 de la tarde. Es decir, para mañana. Para mañana. Y recuerde usted, está la amenaza de lo que ha dicho Andrés Calle, el presidente de la Cámara de Representantes, que afirmó que no se va a votar artículo por artículo, sino que se votará lo que falta, que son cerca de 50 y tantos artículos, en bloque, lo que significa que no habrá mayor discusión y lo que sí habrá es pupitrazo limpio para aprobarle la reforma a la salud a Gustavo Petro. Que se ha dicho de paso, reforma a la salud que según los cálculos del gobierno de Gustavo Petro debió haber sido aprobada y estar hoy en vigencia desde el mes de julio de este año. Bueno, sería para eso, para lo que vino el personaje que vino desde Londres aquí a Bogotá, para explicarles cómo se saca a pupitrazos una ley que el Congreso no quiere aprobar, que el Congreso quiere discutir, tiene el derecho pleno a discutirlo. ¿No los van a dejar? Claro. Sí, sí, que, entre otras cosas, a eso debió haber aparecido el señor, sin duda alguna. ¿El señor de quien usted dijo que tal vez no hablaba inglés? No, pues no habla inglés porque en una reunión uno esperaba que el hombre sacara sus dotes bilingües y no habló, el doctor Roy Barreras. Bueno, muy grave pues tener un embajador en Londres, embajador a estas alturas, en este momento de la vida nacional, que no sepa hablar inglés. Porque el embajador en los Estados Unidos habla muy buen inglés. Pues sí, como sí. tiene que ser, como tiene que ser. Eso es elemental, Pero bueno, en eso estamos. Pero si el presidente no habla inglés, ¿usted qué espera de los demás? El presidente debería hablar inglés. Bueno, pues el presidente debería saber muchas cosas que no sabe. Si no sabe hablar inglés, pues no sabe hablar inglés. Entonces, dice que habla francés. No, eso sí nunca lo he visto. Pero claro, si él estuvo en Bélgica, acuérdese, estuvo en Bélgica. Pues estudió en Lovaina, yo no sé qué haya aprendido. Pero ¿cómo? ¿Cómo está en la Universidad de Lovaina sin hablar francés? Tiene que hablar francés. Tiene que ser. No. Bueno. Mientras tanto, presenciamos un fin de semana, doctor Fernando, donde el coro del día a día era fuera Petro. Esto se volvió parte, permítame la expresión, parte de la rumba de la fiesta en Colombia. Vamos con la primera imagen. Esto ocurrió en un club muy prestigioso aquí en la sabana de Bogotá, el Club Hato Grande, donde en plena fiesta, en plena rumba, vea usted cómo a ver, yo voy a tratar de explicar una cosa que resulta difícil. Resulta que en las fiestas hay un momento en que le llaman a eso la hora loca, y la hora loca es donde ponen música para bailar sueltos, música con un buen beat, con un buen golpe. En ese momento, mire usted lo que la gente hizo en medio de la rumba.
solamente fue en un club donde se escuchó el Fuera Petro, también lo vivimos y lo vimos a las afueras del Estadio El Campín en Bogotá el día de ayer. Veamos. Y nos dicen que Cúcuta también ocurrió lo mismo en el estadio y también ocurrió lo mismo en Ibagué, donde en el estadio gritaban fuera Petro. ¿Será que el presidente está escuchando cómo el pueblo colombiano le pide? Lo lamentable es que no escucha, lo lamentable es que no escucha, que es lo que hemos dicho, que el presidente no tenga el valor de decir, de reconocer, parece que me estoy equivocando, hay cosas que no están funcionando, no estoy conectado con el corazón de Colombia. Esos gritos de fuera Petro debieran indicarle al presidente que algo anda mal y que tiene que corregirlo, o que mucho anda mal, porque no habíamos oído en muchos años, pues yo no recuerdo, que la gente se pusiera a gritar fuera el presidente que fuera. Eso no existía. Existe ahora y nos quedan casi 3 años de gobierno. ¿Qué es lo que se va a seguir? ¿Qué va a pasar de acá? ¿No? Yo creo que Bueno, el presidente Petro se estará preguntando cuántos partidos quedan del fútbol colombiano por este año, por lo menos. ah, bueno, pero vendrán, habrá partidos de cualquier otra cosa o reuniones de cualquier otra cosa donde la gente grite fuera Petro, porque esto se está volviendo un canto en medio de la pobreza, en medio del desempleo, en medio de las situaciones de seguridad que son terribles, en fin. Y volviendo a la reforma a la salud, yo quiero recordar que lo que el presidente Uribe dice no es que sea mala, es que no se necesita reforma a la salud para lo que Petro quiere. Pero es que Petro es para acabar con las EPS. Eso es lo que le importa. Lo demás no lo inquieta. Y también Pero, para traer, pero para claro, traer no, médicos, supuestos médicos cubanos y claro, venezolanos. pero para acabar con la CPS, doctor Fernando, pero sobre todo, para volver la plata de los colombianos, plata de bolsillo de los políticos. Claro, la plata es dedicada a la salud, ¿cómo le parece? Claro, es que, a ver, es que como si fuera un secreto, y yo sé que la audiencia conoce muy bien esto, doctor Fernando, ¿cómo se elige a los directores de los hospitales públicos en Colombia? No se elige por méritos, se elige porque es amigo del gobernador o amigo del alcalde o amigo de los concejales y termina siendo director de un hospital. ¿Y quién? Pues cualquiera, cualquiera, el que tenga, el que le deban el favor le dan el hospital. Y Gustavo Petro lo que está haciendo es exacerbando semejante cadena de corrupción que existe en Colombia a través de la estatización de la salud. Si la salud pública fuera una maravilla, los hospitales de este país serían eso, una maravilla, y no lo son. Los hospitales son terriblemente descuidados, en malas condiciones, por cuenta de que la plata nunca les alcanza. Pero pues es lo que quiere Gustavo Petro. Demar, le cuento al oído que el aumento en los peajes para el próximo año ya está resuelto. Claro. Aumento en enero y aumento en julio, ¿no? Sí, señor, dos aumentos que van a golpear el bolsillo de los colombianos. El de enero será del 13,12%, mientras que el de julio será, dicen que será superior al 9%. Pero no se le olvide que es el 9% sobre el resultado de aumentar el Del primer, 13% claro, del primer a- aumento. al momento actual. De modo que ese 9 se vuelve 10 u 11. Entonces, eso es lo que nos espera. Bueno, muy bien, listo. Alista en el bolsillo. Y, Alista en doc- el bolsillo. y doctor Fernando, atentos porque tenemos que hablar pronto con los líderes camioneros porque están muy preocupados por lo que pueda ocurrir en cuanto al alza en el combustible, que ya la tiene sentenciada el señor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Y De les una, había, señor, de una gasolina que es más cara en Colombia que en los sí, Estados ya, Unidos. está Lo visto, repetimos. está visto. Y faltan tres alzas. Vamos a ver. Estamos a horas prácticamente de que salga el nuevo decreto de alza de 600 pesos en el precio del combustible y mientras tanto los colombianos callados. Doctor Fernando, no nos podemos despedir sin antes lo que les prometí. Una de las partes de revelación de lo que dijo el doctor Jaime Castro a través de nuestros canales digitales respecto de cuál era el papel del presidente Gustavo Petro en el momento de la toma del M-19 al Palacio de Justicia. Veamos y Y escuchemos. dentro de la idea de la toma del poder
que iban a tomarse el poder, Petro amotina la cárcel Modelo con sus compañeros de las FARC y con el liderazgo propio de él, amotina a 3.000 presos para salirse de la cárcel, tomarse la ciudad, tomarse el poder. Bueno, Ahí están las Pues- declaraciones del doctor lo Jaime. escucharon, ¿no es cierto? Lo escucharon. Eso fue noviembre de 1985. No lo olvidaremos, pero no lo olvidan ellos, que están convirtiendo en una hazaña lo que fue un crimen atroz, del que desde luego nos salvó nuestro siempre glorioso Ejército Nacional. Bueno, queridos amigos, y así nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante.